Amén. Gracias, Ariel. Gloria al Señor, que Dios les bendiga, hermanos. Y bueno, como vosotros sabéis, por experiencia, que no hay cosa más hermosa, gratificante, no hay cosa que llene más en la vida de un cristiano que la coinonía. Cuando la palabra de Dios dice, en uno de los evangelios de Juan, que dice que cómo podemos decir que amamos a Dios y aborrecemos al hermano, y cómo podemos decir que amamos lo que no vemos, y lo que vemos, aquello que fue creado a imagen y semejanza de Dios, no lo amamos, ¿verdad? Yo descubro y he descubierto durante muchos años, por la ayuda del Espíritu Santo, por la ayuda del Señor, cuando uno va creciendo y uno se va amoldando cada vez más a la imagen espiritual de Cristo, teniendo la mente de Cristo, uno descubre que cuando uno ve al hermano, cuando uno ve a la iglesia, estás viendo al Señor. La verdad que estás viendo al Señor y se despierta un sentimiento de interno, un amor profundo, porque vamos a ir viendo esto, porque cuando uno tiene una buena comunión con Dios, una buena relación con Dios, la vista se agudiza y al tener luz, la vista también, vemos como Dios ve la vida. Y los hermanos, la iglesia es ese lugar en la tierra que Dios tiene, su lugar de morada. Por lo tanto es sagrada. Y digo esto porque vamos a hablar sobre las 4 acciones de la fraternidad de una iglesia. Ustedes saben que Jesús dijo que el mundo conocería que somos sus discípulos si afináramos en nuestra teología. ¿Verdad? No dijo eso, perdón. No dijo eso, amén. Si nos amamos unos a otros. Yo creo que el amor de Dios y el amor entre hermanos es algo que la iglesia siempre se ha predicado. Desde que la iglesia nació. El amor del Señor y el amor fraternal, el amor entre hermanos, debe ser el distintivo por excelencia de que realmente nosotros nos movemos como iglesia. Por ejemplo, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas y miente. La cuestión, yo quiero que me acompañen, porque vamos a hablar de estas 4 acciones que habla la palabra del Señor. Porque en nuestro diario vivir, en nuestro peregrinar, en nuestro funcionar como iglesia, en movernos como iglesia, descubrimos que, por ejemplo, que el amor no es simplemente un sentimiento, y eso lo sabéis, sino que es algo que se ejecuta en actos y actos concretos que tienen que ver con tu vida y con la mía. Y en un pasaje que ya la mayoría lo conocéis, que está en Hechos capítulo 2, en el versículo 42, que dice, y perseveraban los primeros discípulos, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y saben una cosa, hermanos, que lo cierto es, y lo sabemos, que la idea de la persona que no tiene a Dios es contraria a las palabras de Jesús cuando Él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y saben que hoy, en el siglo XXI, es cuando más la iglesia, mucho más que antes, deberíamos amar al prójimo. ¿Y saben por qué? Porque es el tiempo en el que cuanto más nos amamos a nosotros mismos. Y si no me dice amar al prójimo como a mí mismo, hoy nos amamos muchísimo. Y en nuestro foro interno agradecemos al que inventó los espejos. Porque decimos, qué guapo soy, qué bueno soy, ¿no? Y eso es que, hay un amor propio, a veces desmesurado, pero el Señor, sabiendo nuestro corazón y nuestra actitud, el Señor nos manda a amar a nuestro próximo como a nosotros mismos. Y qué sencillo que es la regla de oro, ¿verdad? Ustedes saben cuál es la regla de oro.
es lo que los hombres quieran que hagan contigo, hazlo tú a los demás. Si observamos esa frase, implica una acción, que no es como la Iglesia Católica enseña, y muchos evangélicos creen, que dice, no hagas a los demás lo que no quieres que hagan contigo. Eso no dice la Biblia. Porque yo me hago a un lado, me da igual lo que le pase al hermano. A mí el Señor me dice que no haga a los demás lo que no quiere. Pero la palabra de Dios dice, haz lo que quisieran contigo. Por lo tanto, hermano, la vida espiritual de una iglesia radica en el amor profundo que nos damos unos a otros en 4 acciones elementales, que vamos a ver que no son simples acciones, sino que encierran un mundo en nuestra propia vida personal. Y también la palabra de Dios nos enseña que la indiferencia y la falta de amor a un hermano es una forma de homicidio, porque hay muchas formas de matar. Hermano, cuando un hermano está padeciendo, está pasando por situaciones difíciles, y solo Dios te pone a ti en su camino para poderle ayudar y bendecir, y no lo hace, tú estás matando la vida espiritual. Por eso lo importante que es que comprendamos esto. Ahora, vamos al texto. La palabra que prevalece en este pequeño versículo 42 es la palabra perseveraban, ¿sí? ¿Sabe que la palabra de Dios en Romanos 12 dice qué significa perseverar? Perseverar significa actuar insistentemente y consistentemente sobre algo y nunca desmayar. Cuando yo persevero en algo, en ese algo que yo persevero, normalmente ese algo es porque es trascendente para mí, si no yo no perseveraría. A ver, ¿quién de los que estamos aquí alguna vez no hemos perseverado en hacer horas extras porque necesitábamos dinero? O en trabajar más, o en hacer cosas que nos interesan, que nos incumben, que nos va a bendecir o nos va a beneficiar, y por un tiempo determinado hemos perseverado en ello, a pesar de que en muchos momentos no lo hubiésemos querido hacer, pero lo hemos hecho, porque sabíamos que el fin era bueno para nosotros. Y aquí la palabra de Dios nos enseña de que nosotros debemos, una de los requisitos que la iglesia, o características que la iglesia debe tener, es la perseverancia. Aún más, en teología se dice que principal y básicamente, la evidencia por excelencia de que una persona ha conocido a Dios es que a lo largo de toda su vida ha perseverado y persevera en la obediencia al Señor. ¿Sí? Cuando yo veo a un hermano que lo conozco de 30 años, y yo veo que ese hermano no solamente persevera en las cosas de Dios, sino ha crecido en las cosas del Señor y sigue sirviendo, y además he visto cómo ha pasado por situaciones difíciles en su vida y ha sido derribado, pero Dios lo ha levantado, se ha puesto en pie y ha seguido hacia adelante, es porque hay algo en su interior que le fortalece y que le lleva a seguir adelante. Por lo tanto, hermano, la perseverancia debe ser esencial y elemental, porque la perseverancia, si bien es cierto que Dios es el que pone el querer como el hacer en nuestros corazones, es cierto que cuando uno ama a Dios de corazón, como gratitud, como respuesta de gratitud a Dios, uno no se rinde tan fácilmente. Uno puede pasar por momentos difíciles y demás, pero no se rinde tan fácilmente, porque sabe en quién ha creído. Ahora, a efectos prácticos, cuando dice lo primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. A efectos prácticos, ¿qué es la doctrina? No voy a dar un significado técnico, sino un significado práctico. La doctrina es el medio por el que se descubre la verdad. Punto número 1, querido hermano, si nosotros nos unimos y nos amamos, nos queremos, nos llevamos bien, pero Cristo no es el centro de nuestras vidas, y no hay un anhelo en nuestras vidas por querer conocer más de Dios y obedecerle, pues nos convertimos en un club social, en un buen club social, en una peña, como le suelen llamar aquí. O sea, yo he conocido peñas, a mí me han invitado gente, y he llegado así en una peña, y me han tratado muy bien.
Y yo veía una cierta forma de hermandad entre ellos. Pero no era una iglesia. Por lo tanto, una de las mayores manifestaciones del amor de Dios radica en 3 áreas que rodean la verdad. Fidelidad al oír, fidelidad al vivir, fidelidad al proclamar. En Romanos 10 nos dice el apóstol Pablo que la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Al enemigo no le gusta que los cristianos descubramos, por experiencia propia, lo maravilloso que es, lo gratificante que es y lo gozoso que es tener una verdadera unión y un verdadero amor hacia alguien que cree lo mismo que tú. Al punto de que no sé si alguna vez te ha pasado, a mí sí, y muchas, que cuando yo me encuentro con un hermano que no lo conocía de nada, y empiezo a practicar con él, y empiezo a descubrir que está en su interior y en su mente, ha sido saneado por la palabra de Dios, por la sana doctrina, descubro que hay un mismo espíritu, un mismo sentir y un mismo parecer. Con lo cual ya hay una identificación espiritual que nos une de tal manera que eso no lo puede romper tan fácilmente nadie. La cuestión, querido hermano, que la primera fidelidad a la que yo como cristiano debo tener es el oír, prestar atención. Y es algo que lamentablemente los seres humanos en este tiempo nos cuesta. Tú pregúntale a cualquier joven, la moda actual, el programa que esté de moda, lo que se usa, lo que se va, lo que se lleva actualmente, te saben todo. El tema de las aplicaciones, de los móviles, aquí te lo manejan por aquí y por allá, saben de todo y demás. Vivimos un mundo, una época, que hemos sustituido lo trascendente por lo inmediato. Y que lo inmediato me es más valioso que lo trascendente, porque lo trascendente implica esfuerzo, implica sacrificio, implica esperar, implica paciencia, implica longanimidad, implica carácter. Pero lo que es inmediato es lo que he descubierto que me satisface a mí en el momento, en cada día de mi vida. Y es a lo que por yo me desvivo por ello. Y eso no debe ocurrir en la iglesia. Porque cuando hablamos de amor, miren, querido hermano, cuando a mí el Señor me dice de amar, yo tengo que tener un elemento a quien amar, tengo que tener un objeto. ¿Sí? Yo soy el que amo, pero ¿a quién amo? Si no me congrego, si no me relaciono, si no tengo comunión y contacto, y estoy diciendo estas palabras en una iglesia, que si hay una característica, si hay algo que nos caracteriza, es justamente la coinonía. A mí cuando los hermanos me dicen, ¿y cuándo? Que se levanten las restricciones, queremos volver a estar juntos en la casa, volver a comer, como decía el hermano Endo, ¿verdad? Qué lindo cuando nos juntamos y demás. Ese es un sentir que hay en la congregación. Por lo tanto, es una palabra posiblemente preventiva, que no nos relajemos, pero que crezcamos más, porque podemos crecer mucho más en esto. Hermanos, cuando en Romanos 10, 17 nos dice que la fe viene por el oír la palabra, pero nos dice, y por la palabra de Dios, es porque ocurre algo que es tremendo, lo que produce la palabra de Dios. Porque si yo, para oír la palabra de Dios, yo tengo que tener una condición: que la palabra de Dios reine y muera en mi vida.
Que el espíritu yo para oír la palabra del espíritu, yo tengo que tener el espíritu de la palabra reinando y gobernando mi vida. Por eso dice, y por la palabra. No es meramente oír. En Santiago dice, hermanos, quiero que vayan conmigo a Santiago. Santiago, capítulo 1. Porque aquí tiene que ver con el oír y tiene que ver con el vivir la palabra de Dios. Porque ¿saben qué? Cuando en Hechos 2 nos dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, lo primero que nos viene a la mente, ¿qué es? Que perseveraban en aprender la palabra de Dios, ¿o no? Amén. Pero no solamente eso. Perseveraban en vivirla. Perseveraban en poner en vida a aquello que estaban aprendiendo. Aprendo, lo vivo. Aprendo, lo vivo. ¿Y cómo lo vivo? En obediencia a Dios. Pero además, también viene la proclamación de la palabra de Dios. ¿Sí? Pero bueno, miren lo que dice. Capítulo 1, versículo 19 de Santiago. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto, es decir, rápido, dispuesto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo tanto, aquí el apóstol nos dice una de las cosas que nos quiere decir. Algo tan sencillo como que cuando un hombre ha creado el hábito, por amor, a prestar atención y a oír la palabra de Dios y le va su vida en ello, aprende a callar, a hablar menos y a amar más. Porque el que no está presto para oír la palabra de Dios, no está en condiciones de ser formado por la palabra de Dios. Por lo tanto, ese hombre, no tú y yo, somos sin el Espíritu, sin la ayuda de Dios, somos propensos a la ira, a irarnos, a rebotarnos, a quemarnos, a que no me gusta, que me da igual, yo tengo mis problemas, demasiado tengo para... Pero cuando nosotros nos detenemos, y para nosotros la palabra de Dios es como miel en nuestras bocas, y como bálsamo, como colirio en nuestros ojos y bálsamo en nuestros oídos, resulta que nuestro interior y nuestra actitud va cambiando, va moldeando, va forjándose la presencia de Dios, el Espíritu de Cristo va en nuestra vida y empiezas a ver a los hermanos, a la iglesia, a la gente con los ojos de Dios. Por eso, decir amar sin amar la verdad, eso no es más que un sentimentalismo sensiblero. Dice que el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y además de eso, no hay cosa más impactante cuando la verdad de Dios por primera vez impacta en nuestra alma, nuestra mente, y nos ilumina. Lo que hemos experimentado esto es innegociable, no se puede negociar, no tiene precio. Y crea una actitud y un carácter que deseas más, porque has probado lo que es bueno. Es como aprender algo de oídas o algo de primera mano que Dios te da. Pero mira lo que siguen diciendo. El versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Saben por qué emplea la palabra mansedumbre? Porque el espíritu activista, pragmático, el espíritu utilitario, que reina en todos los que estamos todos nosotros en mayor o menor medida, es decir, el trajín del día a día,
permite poco espacio para podernos relajar y en paz y en quietud a prestarle atención y dedicarle un tiempo a Dios, a su palabra. No para oír lo que tú quieras oír, sino para que oigas lo que Dios quiere decirte cada día. De la única manera que somos cambiados, moldeados, formados por Dios es cuando yo a mí mismo me digo, Julio, basta, tranquilo, para, pon el freno, métete en tu cuarto y en paz y relajadamente indaga, inquirir, busca la palabra de Dios para que la voz de Dios, la voz del Espíritu te hable, te ministre y te renueve por dentro, que tanto uno necesita. Pero sed, dice el versículo 22, sed hacedores de la palabra, ¿ves? Sí. Fidelidad al oír. ¿Yo cómo puedo ser fiel en vivir lo que no oigo y no creo? Por la actitud. Y uno puede cambiar las actitudes, Uno puede tener buena actitud, pero si te deslizas, si te dejas influenciar por el entorno y por las circunstancias, tu actitud y mi actitud puede llegar a cambiar. De ser una actitud correcta y buena delante de Dios a tener una actitud que deja mucho que decir. Entonces dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado oír la palabra de Dios y decir, gloria a Dios, amén? Y salir por esta puerta y comenzar el lunes la vida, y te preguntan, ¿qué se predicó el domingo? No me acuerdo. Entonces, en el domingo por la mañana, has contemplado tu rostro. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un espejo que nos muestra tal como somos. Pero cuando nos salimos de ahí, cogemos y tiramos al espejo. Y ya es ni olvidado. Versículo 25. Mas el que mira atentamente a la perfecta ley, la de la libertad. Aquí está hablando la ley de la gracia. No está hablando de la ley mosaica. Está hablando de la que nos hace libre, que es Cristo. Y persevera en ella, que esa es la condición de un verdadero cristiano, es la perseverancia en oír, fiel al oír a su amado, a su Señor, porque si no, Señor, ¿de qué es Dios en mi vida? Si me da igual lo que dice. Y fiel a obedecer lo que Él me dice. Dice, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será feliz, sumamente feliz en lo que hace. A veces, cuando yo a los hermanos, a veces me vienen con tristeza, con problemas, que tengo esto, que no. ¿Sabes cuál es? Mire, y lo digo por experiencia, ¿sabes que más de una aflicción que viene a nuestra vida, ¿sabes por qué viene? Consciente e inconscientemente, por estar enredado en los negocios de la vida y no estar agradado a aquel que nos tomó por soldado. Enredado en esto, enredado en lo otro, que si la familia, que si los amigos, que si la peña, que si aquello, que si el trabajo. A las 12 de la noche tengo un Dios, ¿verdad? Que me salvo. Creo que me salvo. Bueno, en fin. No. Y la Biblia, a ver, ¿qué? Amén. Volvamos al texto. Fidelidad, querido hermano, al oír la palabra de Dios. Fidelidad al oír la palabra de Dios. Pero también hay una fidelidad aparte de oír y vivir. Es proclamar. La palabra de Dios tiene poder. Que el diablo tiembla cuando el verdadero mensaje, el mensaje del Evangelio sale de la boca de alguien que está ungido, de alguien que tiene una unción fresca, de alguien que ha pasado tiempo con su amado,
de alguien que Dios dice, yo te voy a respaldar, di lo que quieras. No, lo que quieras no, di, habla, que yo estaré ahí. Lo que quieras no. Lo que quieras dentro de la palabra de Dios. Miren, vayan conmigo a Primera de Pedro. Capítulo 4, versículo 11. Porque cuando nosotros hablamos de proclamar la palabra de Dios, no estamos hablando de salir a la calle a evangelizar, ni tan solo, que además, la aplicación del Evangelio de los domingos, o el estudio que podemos tener de la palabra, está hablando del que, fíjense lo que dice el versículo 11, si alguno habla, ¿quién es alguno? Alguno de la familia de Dios hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, que la iglesia, hermano, cuando nosotros practicamos la coinonía en la verdad, en la doctrina, en oírla, vivirla y proclamarla, se empieza a desenlazar el poder de Dios. Porque la palabra de Dios, cuando es hablada y esa palabra viene de lo alto, esa palabra se convierte en una ministración ante los ojos, ante los oídos que están oyendo esa palabra. Y ministrar significa servir, significa que no vuelve vacía, que esa palabra ha hecho un efecto en tu corazón en la cual no va a volver vacía. Y eso produce en ti un mayor desarrollo, un mayor perfeccionamiento, madurez hacia lo que Dios quiere que nosotros vayamos. ¿Qué dice Judas 3? Y aquí va para los que han alcanzado un cierto grado de madurez en la vida espiritual. Y aquí entramos en el, voy a intentar decir en español, celo, porque si digo celo suena mal, ¿verdad? Celo, y no sé si me sale, pero bueno. Lo intento, hermano. El celo de Dios. Para los que somos celosos con las cosas de Dios. Que no me vengan a mí a hablar tonterías. Que no me voy a callar. Aunque me pongan una escopeta, no me voy a callar, hermano. Porque sé lo que significa el poder de la verdad en el impacto de la mente y el corazón de una persona, como sé lo que significa el impacto de una gran mentira en la mente y el corazón de las personas. Y el diablo frotándose las manos y esparciendo sus dosis de levadura y sus mentiras. Judas 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Y yo pregunto, ¿cuántos, no de aquí, me refiero, cuántos están dispuestos a contender por la fe? Pero te voy a decir un antídoto, por llamarlo de alguna manera. ¿Sabes cuándo uno está preparado a combatir con la fe y a poner su vida en riesgo? Cuando tú eres fiel al oír la palabra y eres fiel a vivirla. Tú no vas a decir nada que no vivas. No vas a decir nada que para ti te resbale y te dé igual. Y vas a oír. Puede que un vecino esté diciendo cualquier cosa, una barbaridad, y a ti te va a dar igual. Uno puede decir, yo ya estoy posicionado en mí, yo sé lo que creo. Los demás, cuando somos fieles al Señor, contender por la fe una vez dada a los santos. Gloria al Señor. Ahora, ¿en qué también perseveraba la iglesia primitiva? Estos hermanos que dice que tenían todas las cosas en común.
Y que en algún momento vendían las cosas y las repartían según las necesidades. Bueno, eso lo hicieron porque pensaban que el Señor venía pronto, ¿sí? Entonces dijeron, como ya viene el Señor, vamos a vender el mal. Pero si tú y yo supiéramos que Cristo viene dentro de una semana, fíjate, te voy a hacer una pregunta que me la hago yo a mí misma. Y no te voy a responder lo que yo me respondo a mí mismo. Pero si a mí me dice Julio, si tú supieras que dentro de una semana viene Cristo y se acabó todo el mal, ¿tú regalarías todo lo que tienes hoy? ¿Tú lo harías? Si me haces así, ya luego al terminar del culto yo me acercaré a ti. Hay que aprovechar. Gloria al Señor. Porque eso en definitiva es lo que más o menos nos hace ver cuánto estamos enraizados en la tierra y tan poco conectados con el cielo, posiblemente. La descripción de comunión, que es común unión, a efectos prácticos, es la consecuencia de compartir una misma verdad. Si ustedes observan, miren, si observamos bien, ¿qué es lo que hace que los hombres se asocien? Es cuando hay cosas en común. Cuando tú estás, por ejemplo, en la parada del autobús, vamos a suponer, o en el supermercado, en donde sea, y de repente, de casualidad, tú te encuentras a alguien, te da conversación. Y de casualidad descubre que esa persona tiene facetas que son como las tuyas. Piensa como tú, siente como tú. ¿Qué es lo que se nos despierta en nuestro interior? ¡Wow! Mira, qué sorpresa, qué alegría verte, tal cual, mira, no te conozco y tal. Oye, te doy mi teléfono. Porque ves potencialmente una amistad ahí. Por lo cual, la comunión es la unión de algo que tenemos en común, que es la verdad del Evangelio. Jesucristo debe ser la iglesia. Filipenses 1:5. Por eso es la distinción que debemos hacer con respecto, porque, hermano, estos tipos de alianzas, ese tipo de visión, no solamente la tiene la iglesia, mucha gente lo tiene. Pero miren lo que dice Filipenses 1:5, que es la que nos debe caracterizar y distinguir del resto. Dice versículo del 3 al 5, dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión, ¿en qué? En el Evangelio. Si nos quedamos con comunión a seca, podemos tener, hermanos, bueno, nos caemos bien. Qué bien me caen los hermanos, Jairo, me cae re bien. Y por eso hay una amistad. Pero ¿qué tienes en común realmente? ¿Qué es lo que te hace ser iglesia? La verdad del Evangelio. Y que podemos participar los dos de lo mismo y demás. Ahora, vayamos a 2 de Juan, capítulo 2 de Juan. El versículo, no tiene más que un capítulo. El versículo del 9 al 11. Miren, aquí vemos lo que es la disensión. Aquí vemos qué es lo que nos separa. Dice: cualquiera que se extravía y no persevera. ¿Ves? La perseverancia, hermano, es la evidencia por excelencia de que alguien es un hijo de Dios. Cualquiera que se extravía y no persevera, ¿en qué? En la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Dice: el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. El contexto de esto está queriendo decir, no de cualquiera, hermano. Si viene, te va a visitar un familiar o alguien demás y que no es cristiano, no confiesa en la doctrina de Cristo, te lo voy a decir. Que no hay quien crea eso, también, porque hoy nos encontramos con todo, ¿no? Pero si leemos un poquito más anterior, estamos hablando de aquellos falsos profetas,
de aquellos que se introducen y demás, y que si yo veo, por ejemplo, imagínense que vemos que viene un hermano y tal, y de repente, ¡ay, qué lindo, hermano en la fe y demás! Y empieza a proclamar herejías constantemente y demás. ¿Cuál es nuestro deber como iglesia? Es apartarlo y corregirlo, disciplinarlo y decirle, no, esto no es lo que enseña. Si persiste en ello, es rechazarlo. Pero ese rechazo tiene que ver justamente es lo contrario de la comunión, que debemos tener los hermanos. Por lo tanto, y además está hablando de doctrina. ¿Por qué? Porque hoy la iglesia moderna mira más la obra de Cristo que la enseñanza de Cristo. Porque claro, hermanos, la obra que Jesús hizo en la cruz, claro que nos une, ¿a que sí? Nadie puede negar, como hijo de Dios, de que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Pero si solo nos quedamos ahí, ¿qué es lo que se queda la mayoría de la iglesia? Pues entonces tenemos comunión y estamos unidos. ¿No estamos unidos? Porque tú crees que Cristo murió por ti, pero lo que no crees es todo lo que Jesús enseñó con sus palabras. Por lo tanto, yo no puedo tener comunión contigo. Así que eso es muy importante entender, que para descubrir las doctrinas de Cristo yo tengo que estudiar fiel al oír la palabra de Dios. Y vamos, primera de Juan, son unas hojas para atrás, capítulo 1, 5 y 7. 1, versículos 5 y 7. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. ¿Ves? Doctrina. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos ¿qué? Comunión unos con otros, y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es decir, hermanos, que la luz del Evangelio, cuando ilumina tu vida y la mía, automáticamente nos une. Y la sangre de Cristo nos limpia a ambos. Y ambos podemos tener el mismo espíritu, el mismo sentir, el mismo parecer, caminar hacia el mismo rumbo. Y además te digo una cosa, una característica primordial de que una iglesia está funcionando bien, ¿se acuerdan la función misión? De que su función es correcta en la iglesia, en la tierra, es cuando esa iglesia, primero hay paz, hay armonía, no hay murmuración, y encima la iglesia va creciendo en conocimiento y en gracia. Por lo tanto, si una iglesia local tú ves murmuración, disensión, pleitos, contiendas, disensiones, envidias, etcétera, etcétera. Ahí no puede haber edificación porque no hay amor. Porque el amor lo han hecho a un lado. Y recuerden que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y se acuerdan que el que mira perfectamente la ley de la libertad, que es el Espíritu Santo, que es la palabra de su Espíritu, ahí nosotros vamos a ser verdaderamente libres. Y la libertad te va a causar gozo, alegría, porque vas a estar en un ambiente no tóxico, en un ambiente perfumado, en un ambiente de paz, en un ambiente de transparencia. Ahora miren, quiero que vayan conmigo a 1 Corintios, porque esto que vamos a leer es muy importante. Este versículo muy conocido, pero vamos a detenernos un poquito a mirar algunas cosillas importantes. Antes de esto yo quiero decirles una cosa muy importante, hermanos. Miren, los hombres es mucho más fácil volver de la derrota que de la soberbia. Es mucho más fácil volver en sí de la derrota o del fracaso que del orgullo o la soberbia.
Si yo como cristiano, por el tema que sea, yo he dejado entrar en mí la semilla del orgullo, de la soberbia, aunque no se note, porque está bien escondidita ahí en un rincón de mi corazón, y aunque los hermanos digan, qué lindo, qué amá, y qué tal, pero tú por dentro hay algo ahí. Si eso va a ir germinando, y no te extrañes que el día de mañana ya uno... Si ese punto llega, es mucho más difícil volver en sí, desde esa posición, que de la posición de algo que tú hayas fracasado. Y que encima, para mal, han hecho leña del árbol caído. Y te han dado caña, y te han dado tal, y te han dado igual, y te han humillado, y Dios te ha pesado el polvo. Pues de esa condición es mucho más fácil que Dios nos levante. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque el elemento por excelencia que impide que el amor fraternal se evidencie en la doctrina, en la comunión, y luego vamos a ver el partimiento de pan y las oraciones y demás, es por la soberbia, el orgullo y la autosuficiencia de cada uno, aunque parezcamos buenitos. Miren, en el versículo 4 y 5, aquí nos habla de unas características que tiene el amor de Dios. Y todos lo sabemos. ¿Cómo será que luego he oído este pasaje que en la iglesia de donde venimos, en Betel, cada boda se hablaba de este pasaje? O sea, imagínate uno si lo ha leído, hermano. Pero miren una cosa, hermanos, como espejo de nuestra alma. Porque aquí habla de unos ingredientes, de unas características que debe tener la verdadera fraternidad en Dios, en la iglesia. Dice, el amor es sufrido. ¿Sí? Es capítulo 13, versículo 4. El amor es sufrido. Ahora, vamos a detenernos ahí. No voy a hacer una explicación exhaustiva de cada uno porque aquí tendremos que estar. Pero lo que quiere decir es que, hermano, dime tú qué padres no sufren en algún momento de su vida por sus hijos. Y yo me pregunto, ¿por qué sufren? Podrían pasar. ¿Por qué sufren? Porque aman. Porque les va la vida en ellos. Porque sus hijos son las niñas de sus ojos. Y porque están tan arraigados en su corazón que en el momento que sus hijos pasan por cualquier dificultad, sufren. Y encima, sufren en algún momento cuando no tendrían que sufrir, pero sufren, y sufren porque aman. Si esa característica no está en la iglesia, en algún grado, lo que yo digo, luz amarilla, me cuidadín. Si yo no sufro y me duele el sufrimiento de un hermano, el que está padeciendo, entonces, cuidado, porque no me sirve nada si tengo toda la fe, que muevo las montañas, y que tengo todas las profecías, y que hablo las lenguas angelicales, y no tengo amor. Soy como metal que resuena y címbalo que retiñe. No soy nada. Por muy intelectual, por mucha capacidad, por muchos dones, por mucho talento, cuando veo a mi hermano y no me aflige en su situación, hermano, dedícate a otra cosa. Porque no estoy haciendo iglesia. Hay algo en mí que está, o no está el Espíritu Santo, o hay algo que Dios me debe ayudar. Y aunque lo diga, y aunque lo que voy a decir suene gracioso, porque lo repetí varias veces el domingo anterior, y esto lo digo ahora no por lo digo en serio. En esta iglesia no pasa eso. A ver, no pasa, y me gozo por eso. Es benigno. No busca lo suyo. No, yo voy el domingo porque es que a mí me gusta cómo predica fulano. Y que cuando predica Mengano yo no voy, porque no me gusta. Yo no digo que eso esto va en serio. Es que yo lo he visto en otros sitios, hermano, digo en serio.
que según que predicaba iba, y si no predicaba no iba, porque no había afinidad ahí y demás. Cuando lo que Dios está buscando es la actitud, cuando uno tiene una actitud de sumar, de bendecir, de dar, de servir, de crear un buen ambiente, una buena atmósfera, Dios te va a dar mucho más de lo que tú crees o entiendes que es correcto. Dice, el amor no es jactancioso, no se jacta, hermano, por nada, al contrario. Al contrario, como un padre o una madre con sus hijos, si ha de jactarse, se jacta por los logros de sus hijos. ¿Y cuánto liderazgo hoy existe en la iglesia? Donde sirve el liderazgo para aprovecharse de la grey. Y en lugar de gozarse del desarrollo y el crecimiento de sus ovejas, se jactan en sí mismos. Porque salen en YouTube y porque tienen 2 millones de visitas que lo ven, que es famoso, salen en la foto por aquí y demás, hermano. Es un día que pasemos en el tribunal de Cristo, ¿sabe lo que va a hacer? Va a quedar un carboncillo todo esto. Y el hermanito que sufrió, que estuvo al lado, que supo llorar con los que lloran y reír con los que ríen, pasará y el fuego probará y será como la piedra preciosa o el oro refinado. Y yo quiero ser de esos, hermanos, aunque no me conozca nadie. Yo quiero estar con el calor. La iglesia debe emanar calor. Porque el calor les atrae. El calor, miren, si pudiéramos nosotros hacer una analogía de lo que es el mundo espiritual, lo pudiéramos ver como una temperatura, el mundo sería gélido. Con 30, 40, 50 grados bajo cero, según el entorno y según, ¿verdad? Puede que algunos 10 bajo cero, puede que algunos el que más 0 grados, pero con 0 grados, uy, uy, uy. Pero la iglesia debe arder en calor. Ese colorcito lindo que te gusta estar con tus hermanos y que te hace estar bien y te atrae. Por eso, en esto conocerán en que sois mi discípulo, en que tenéis calor. El calor de Dios en nuestra vida. Sigue diciendo, dice, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Queridos hermanos, esas son cualidades que vienen de lo alto y que nosotros por nosotros mismos jamás lo vamos a tener. Jamás por nosotros mismos. Para seguir adelante en la predicación, volvemos a Hechos 2. ¿Y en qué otra cosa perseveraban? En el partimiento del pan. Antes de entrar en esto hay que aclarar algunas cositas que no son muy importantes, pero son dignas de tener en cuenta, y es lo siguiente. Nosotros, y yo primero, siempre decimos, hermanos, vamos a celebrar la Santa Cena. Ustedes saben que la Santa Cena no es cena, no es una cena, si no lo tendremos que celebrar de noche. Les decimos así porque Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan, porque la Santa Cena la celebró por la noche. Ahora, la forma correcta de expresar es partimiento del pan. Hermano, hoy vamos a celebrar el partimiento del pan, o, está bien dicho también, la Eucaristía. ¿Qué es la Eucaristía? Es una palabra que significa acción de gracia. Es la acción de gracia a Dios por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ahora bien, nosotros estamos hablando acerca de la manifestación del amor de Dios a mi hermano. Y uno puede interpretarlo como quiera. Yo amo a mi hermano porque ¿sabes qué? Yo lo visito todos los días. Incluso hasta cuando me dice, no, ya no venga, yo sigo yendo. Es que yo soy muy majo. Y yo estoy con todo, y estoy aquí, estoy allí, estoy allá. No, lo que tú eres un intrometido. A veces puede ocurrir que no es el caso. Pero el verdadero amor, el amor práctico, la acción que ejecuta un amor espiritual genuino, recordemos, fiel a la verdad de Dios, fiel a la doctrina, perseverar en oír, en vivir y en proclamar. Cuando yo hago eso, todo lo que amo, miren, si yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi fuerza,
con toda mi mente y con todo mi ser, los otros que vivan lo mismo se unirán a mí. Pero los que no consideren a Dios un amor principal, con todo su ser, no se van a unir a mí. Por lo tanto, puedo decir como decía el apóstol Pablo, yo no quiero agradar a los hombres. Si yo quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Por lo tanto, si soy siervo de Jesucristo, el que quiera seguirme, que me siga. Y el que quiera acompañarme y llorar conmigo en las penurias y pasar el desierto conmigo, gloria a Dios. Y el que no pasa nada. Pero yo y mi casa serviremos al Señor y para adelante a lo que a la tierra prometía que Dios, siendo en la tierra, funcionando y siendo lo que Dios quiere que seamos como iglesia. Porque de nada nos sirve hacer prosélitos. Hacer prosélitos, que es lo que mucha iglesia hace. Y que en mi casa, que es la iglesia que sois vosotros, no hay amor de Dios, un amor genuino. ¿Qué? ¿Los vas a hacer esclavos espirituales igual que tú y que los que te rodean a los que van entrando, ¿verdad? Los hacéis doblemente cuando hacían prosélitos los judíos. El partimiento de pan. Ustedes saben, miren, nosotros en el partimiento de pan siempre dividimos, todas las iglesias, dividimos la enseñanza de la práctica. Porque el partimiento de pan es, primero, no partimos el pan, no pasa nada, pero quiero decir unos detalles, porque son significativos. Primero, no partimos el pan ya está partido. Segundo, nosotros, tal como lo enseñas, lo vemos en 1 Corintios 11, que dice, esperaos unos a otros, y el que tenga hambre coma en su casa. Pero esperaos, porque hay unos requisitos en enseñar, examinarnos a nosotros mismos, por ejemplo, etcétera, etcétera. ¿Ustedes saben lo que es resetear? Sí, ¿verdad? Resetear, yo quiero ir al diccionario. Y la palabra resetear viene del inglés reset, que significa puesta en condiciones iniciales de un sistema. Por lo tanto, ¿saben cuál es la característica principal del partimiento de pan? Resetear nuestra vida espiritual como iglesia. Porque la iglesia va, de repente celebramos y hay una reflexión introspectiva. Hay un recordatorio, por si las moscas se nos ha olvidado, de que Cristo es nuestro Señor, que derramó su sangre, que su cuerpo fue partido y que además celebramos y anunciamos la segunda venida de Cristo. Si ustedes observan, querido hermano, el epicentro del amor de Dios de una iglesia es Cristo y sus enseñanzas. Por eso debe haber una insistencia en la enseñanza constantemente. No es solamente el decir, que yo alguna vez lo digo de manera graciosa. Si tú dices, en las iglesias se nos pasa todo porque somos cortados por el mismo. Dicen, hermano, hoy va a haber, Sonia va a hacer una tarta de chocolate grande y va a haber café y va a haber esto. Mira, no solo viene la iglesia, viene el vecino, del hermano, el primo, el vecino, hasta el jefe de la familia, todo viene. Y eso posiblemente no sea tan coinonía. El hecho que uno quiere ir ya está bien. Pero la coinonía, ¿sabe dónde está en la calidad de la coinonía? Cuando el nivel de convocación tiene que ver con los asuntos del reino. Ahí la cosa cambia. No va a haber tarta, va a haber vigilia, vamos a estar 6 horas aquí estudiando la palabra, orando, buscando de Dios, ¿qué tal, qué cual? Es que yo quedo con mi amigo para ir a comer y estar. Entonces, hermano, espiritualmente eso es un termómetro que a mí me hace medir cómo uno está en las condiciones espirituales y demás. Que no es pasártelo bien y tal, también. Digo, la iglesia está para pasárselo bien, hermano. Digo, no, esto no es un club social, esto es la iglesia. ¿Y eso qué significa? Ser serio, amargado, que no hace nada. No, nos pasamos bien, nos reímos. A mí, lo único que a mí no me gusta meterme con nadie. Pero eso es lo único que tiene, pero nos metemos unos con otros, nos reímos y tal. Eso es terapéutico, es una terapia espiritual, que es parte de la coinonía. Amén.
Lo que pasa es que el epicentro, el lugar central de nuestra unión y nuestra relación debe ser los asuntos del reino. Gloria al Señor. Y que sepas una cosa, hermano, por si casualidad lo estás pensando. Todos los que estáis aquí, y diría todos si triplicáramos el número y si fuéramos 20 veces y 100 veces más, diría lo mismo. Todos los que estamos aquí, tú, hermano, tienes algo muy importante que aportar a la iglesia. En la mayoría de las veces no nos damos cuenta. Yo era uno de los que yo pensaba, no voy porque no me dan. Pero nunca me he fijado, ¿y tú qué das? ¿Qué aportas? En el sentido, tú aportas. Y a veces perdemos bendiciones porque nos creemos la voz del diablo de que no tengo nada que aportar. Y sí, palabra de consuelo, un abrazo, un estar, un saber oír, una palabra de aliento, palabra de Dios. Eso edifica a la iglesia. Por lo tanto, querido hermano, si pudiéramos el significado del partimiento del pan, es la experiencia, miren, el partimiento del pan es la experiencia más habitual por el que se comparte algo vital de la vida, el alimento. Porque nosotros, la liturgia, que estamos cargados de liturgia, celebramos algo parecido a un rito, que los pancitos lo comemos y demás, que está bien, Dios lo permite, pero la verdadera celebración del partimiento del pan es la comida que comemos común. Y haciendo un alto en la comida, silencio, vamos a celebrar. El hermano que sea, coge el pan y vamos a celebrar, vamos a recordar, vamos a festejar y a anunciar las cosas que Dios ha dado en nuestra vida. Y ahí se celebra. Y se sigue comiendo luego. Y se sigue celebrando esa fraternidad. De las 4 pilares o patas que sostienen la iglesia, ¿sí? La doctrina, la comunión, coinonía, el partimiento del pan y las oraciones, si ustedes observan, las 4 tienen algo en común. Que de las 4, aunque se hable de comunión, todas tienen que ver con coinonía. Todas tienen una dosis elevada de fraternidad. Porque la doctrina, hermano, tenemos que compartir la palabra de Dios. Hablar entre nosotros con salmos, con himnos, hablar sazonado con gracia y que la palabra de Dios fluya en nuestra vida, entre nosotros, enseñar. Eso es coinonía. Pero si yo vivo de una vida solitaria, ¿yo con quién voy a compartir? ¿De qué voy a oír o qué voy a dar? Y así sucesivamente, ¿qué decir de la comunión? ¿Qué decir del partimiento del pan? ¿Sí? Ahora bien, qué importante que hay una cosa importantísima en esto. Cuando nosotros celebramos el partimiento del pan, hay un elemento importantísimo que es ahí donde en 1 Corintios 11 dice, examinaos a vosotros mismos, si alguno no discierne lo que está haciendo, juicio come y bebe para sí. Por lo tanto, examinaos a vosotros mismos, ¿sí? Para que no seamos juzgados con el mundo, mas siendo juzgados por el Señor no somos condenados con el mundo. Ahora, hay una palabra clave en esto, hermanos, que también nosotros a veces brilla en nuestras vidas, estamos ahí, y es la palabra convicción. Porque el cristianismo no es una afiliación. El cristianismo es una convicción. Y cuando uno celebra el partimiento de pan, lo que el Señor está diciendo, ser consciente y tenéis que tener convicción que lo que estéis haciendo tiene trascendencia espiritual en vuestras vidas. Porque el que viene y dice, bueno, sí, yo soy cristiano, como se dice, yo creo en Dios. Creo en Dios. Y participa. Y además, como los decía al principio, resetea nuestra vida, porque nos hace ver, a mí personalmente me hace ver, Julio, ¿tú te has bautizado? ¿Has bajado las aguas? Como señal y evidencia de que tú eres hijo de Dios. No, yo todavía no, porque bueno, no lo tengo muy claro.
está reseteando, te está mirando a ver si realmente cuál es el área que nosotros tenemos que ponernos en orden delante de Dios, como individuo y como iglesia. Por lo tanto, el considerar el partimiento de pan como un acto de amor fraternal, eso es elemental, hermano. Eso es elemental. Y terminamos con las oraciones. Hermano, la oración. ¿Quién le gusta orar? ¿Cómo gustar? No que no te desagrade. Digo, gustar. Yo no veo la hora de orar. Yo oro, hermano, 6 horas, 7 horas todos los días porque me gusta. ¿Saben por qué, hermano, la oración cuesta tanto? Cuesta tanto. Y os digo una cosa. Para mí, la oración es la palabra que más se cumple. Esa palabra es que yo muchas veces digo. La oración es profundamente sencillo y sencillamente profundo. Tan profundo es que es lo que a mí me marca realmente mi perfil espiritual, mi grado de profundidad y mi grado de dependencia. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos que definir qué es la oración, y esto no es una definición técnica, sino más bien a efectos prácticos, es el ejercicio espiritual por el que humillamos nuestro yo con el fin de que Dios sea glorificado en todo. Y descubrimos que el mayor enemigo tuyo eres tú mismo. No es el diablo, no es el mundo. Somos nosotros mismos. Y si descubriéramos el mundo que hay dentro de la oración, y yo el primero, porque cuesta. Porque todo lo que vale, cuesta. Y si viéramos el mundo que hay detrás de lo que es la oración, ¿se acuerdan el gran, hermoso y importante pasaje del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14? Si se humillare mi pueblo, miren, ¿saben una cosa, hermanos? A mí, una cosa que me gusta ver cuando estudio la palabra de Dios es, aparte del concepto, la explicación, el trasfondo y demás, ¿saben? Una de las cosas que a mí me gusta ver cuando yo estudio la palabra de Dios es todos los elementos que rodean lo que tú estás estudiando. Por ejemplo, hablamos del amor. ¿Qué rodea el amor? Más allá de lo que es el amor, de lo que significa el amor, ¿qué rodea el amor? ¿Tú crees que el amor, algo que rodea el amor, no es el perdón, por ejemplo? Perdón es algo que es parte del amor. El que no perdona es porque no ama. Ahora, cuando vamos a la oración, ¿qué rodea la oración? ¿Cuál es el elemento esencial que rodea la oración? Que sin eso la oración no serviría para nada. ¿Sabes cuál es? La humillación. ¿Y quiénes son los que más les cuesta orar? Los que más autosuficientes se creen. Los que más orgullosos son. Porque qué difícil que es negarnos a nosotros mismos, tomar nuestro cruz y seguirle. Es complicadísimo. Entonces que lo haga otro, que lo haga el pastor. Si se humillare mi pueblo, punto número 1, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Pero ¿por qué no se queda en orar y vale? ¿Por qué dice y buscar en mi rostro? ¿Y por qué dice y si se convirtieren de sus malos caminos? ¿No será que posiblemente nosotros nos podamos encontrar con que oramos, pero no nos hemos convertido en nuestros malos caminos? Entonces yo oiré de los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Querido hermano, tu altar personal repercute diametralmente del altar congregacional. Cuando nosotros hablamos de amor, como decía al principio, tiene que haber un sujeto y un predicador. Es decir, tiene que haber alguien que ama y alguien que es amado. Y eso es recíproco, ¿sí? Pero si yo, en mi altar personal, no vivo el amor de Dios a diario en mi vida, ¿de qué voy a dar? ¿Qué amor voy a dar a los demás? Y luego, qué fácil que es la oración personal y qué complicado que es la oración congregacional, ¿a qué sí? Y a veces la oración congregacional nos acostumbramos a formas que ciertas formas, a veces, con el tiempo, indican una falta de evolución y una falta de renovación espiritual en nuestra vida. ¿Por qué? Esto lo digo porque, por ejemplo,
Si nosotros decimos, hermanos, convocamos a orar y venimos a orar, ¿qué oramos? Oramos como sabemos. Luego pasan 30 años y ves los mismos hermanos, las mismas oraciones, las mismas. Entonces, hay algo ahí que no ha ido evolucionando, no ha ido creciendo. ¿Por qué? Porque se podría haber quedado en orar, buscar en mi rostro. Hermano, ¿cuánta ha sido la última vez, y lo digo como responsable del pastor que soy, nos hemos congregado para buscar el rostro de Dios? Yo no estoy hablando de orar, sino de clamar a Dios, de orar y de rasgar nuestra vestidura. A mí ¿por qué no me cuesta tanto llorar en mi intimidad? ¿Y por qué me cuesta tanto llorar en público? Bueno, esto yo lo hago por mí, para tomar nota. ¿Sí? Entonces esas cositas, una de las cosas más sabias que podemos hacer en medio de la dificultad es buscar a alguien que sepa hablar con Dios. Es de las cosas más sabias que hay. No al compañero, al amigo, al colega que te va a decir lo que tú quieres hoy, sino alguien que además que te va a dar consejos de parte de Dios, que tú vas a saber que cuando tú te despidas, Él va a ir a orar por ti. Porque está en comunión con Dios. Y aquí hay un versículo que me encanta. A mí este versículo me encanta. Y a mí el Señor una vez me revolucionó en esto y me sigue revolucionando y me sigue hablando. Job 8, del 5 al 7. Esto me dice, Julio, sí Señor. Y el Señor me dice, si tú de mañana me buscares y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego me despertaré por ti y haré próspera la morada de tu justicia. Y aunque tu principio sea pequeño, tu postrer estado será muy grande. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo la bendición que viene de lo alto tiene que ver con la búsqueda de Dios en nuestras vidas? Y ser recto, y ser limpio. Y además no solo buscar, sino rogar al Señor. Rasgar nuestras vestiduras espirituales delante de Dios. Para concluir, hermanos, miren qué versículo tan pequeñito, ¿verdad? Y cuánta enseñanza encierra para nuestras vidas. Y para terminar, solo recordar que Caín mató a su hermano. Fue un homicida, el primer homicida, ¿verdad? Mató a su hermano porque no le amaba, y no le amaba porque no conocía a Dios, no le amaba a Dios. Conocer espiritualmente, ¿se acuerdan? El preconocimiento, no tuvo él un conocimiento filial delante de Dios, en la cual por muy errado que estuviera, si hay una conexión con Dios, una comunión con Dios, entonces las cosas se pueden corregir. Pero el no tener, que dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 13, me parece que Caín era del maligno. Y como era del maligno, mató a su hermano. Cuidémonos de que nuestro corazón no sea influenciado por el maligno. Y de que, aparte de no hacer la voluntad de Dios, que el diablo nos robe la bendición que significa ser parte de un cuerpo que un día vamos a estar toda la eternidad juntos. Fresquito y con calorcito, y ahí nos vamos a amar, nos vamos a disfrutar. Y termino diciéndoles esta información para que alegrar vuestro corazón. Me vais a tener toda la eternidad con vosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Mi Dios Padre Santo, Señor, qué hermoso eres, qué lindo has hecho todo, Padre. Mi Dios, qué gozo en nuestra vida, y además qué lindo es descubrir en las cosas pequeñas y sencillas de la vida esas cosas tan profundas y grandes que vienen de ti, mi Dios, porque de los niños, Señor, a ti te plació dar el reino de los cielos. Y encima tú nos dices que seamos como niños, mi Dios, que no estemos con prejuicios ni con ideas raras, sino seamos sencillos de corazón y que nos amemos no de palabras, sino en hechos y en verdad. Ayúdanos, Dios mío, ayúdanos, Señor,
cómo nos estás ayudando, Señor, a perseverar siendo fiel en oír tu palabra, en vivir tu palabra y en predicar tu palabra. Ayúdanos, Dios mío. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir una comunión, una comunión que nos anhelemos unos a otros, que aprendamos a llevar las cargas los unos de los otros, Señor, que oremos los unos por los otros, que nos consideremos a los demás como superior a uno mismo, Señor. Eso es hermoso, Padre. Eso no tiene precio. Y ese es el antídoto, Padre, o el antivirus que va a evitar que cualquier dardo de fuego del maligno impacte en nuestro corazón y nos haga daño. Señor, que realmente que cada vez que haya un partimiento de pan, que sepamos lo que estamos celebrando y seamos conscientes de ello, mi Dios. Y que nos alegremos de corazón sabiendo de qué estamos festejando y qué estamos celebrando. Y que las oraciones, Dios mío, crezcamos en la oración. Yo primero, Señor. Yo me presento delante de ti como el más necesitado de todos, Dios mío. Necesito más de ti cada día en mi vida. Ayúdame, Señor. Y ayuda a tu iglesia, Padre. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. Y amén.